una afección que consiste en rechinar o en apretar los dientes juntando fuertemente los dientes superiores contra los inferiores. Este hecho de apretar los dientes hace que se ejerza mucha presión sobre los músculos, los tejidos y otras estructuras que rodean la mandíbula, lo cual puede llevar a que se presenten diferentes síntomas. Las personas pueden apretar y rechinar los dientes de una manera inconsciente durante el día, tanto durante el día como durante la noche, pero el mayor problema es el bruxismo nocturno, porque es el más difícil de controlar. Hay diferentes causas, entre ellas el estrés, pero la principal suele ser un problema de sobremordida. La sobremordida es cuando los dientes de arriba sobrepasan mucho a los dientes de abajo. Entonces se da una situación donde la mandíbula, que es el hueso de aquí abajo, no tiene libertad de movimiento. Nosotros cuando masticamos hacemos movimiento de cizalla, hacia un lado y hacia otro. Y en estos casos, cuando hay una sobremordida, solamente se puede hacer un movimiento de bisagra, que es un movimiento de apertura y cierre. Esto da lugar a que haya un engarrotamiento que hace que se creen unas tensiones musculares que dan lugar a ese apretamiento y a ese rechinar de los dientes. Los síntomas más frecuentes son el rechinamiento de los dientes, que puede provocar un sonido lo suficientemente fuerte como para molestar el sueño de las personas que duerman cerca. Pero el gran problema que se acompaña con síntomas es en los problemas de la articulación temporomandibular, que pueden variar esos síntomas y que por suerte para todos los pacientes no siempre son los mismos. Además, la intensidad de estos síntomas va a depender mucho de la susceptibilidad de cada paciente y del grado de afectación de las estructuras anatómicas que están relacionadas con este síndrome. Entre los más comunes están el dolor de cabeza, dolor de cuello y en muchas ocasiones incluso limitaciones en el movimiento, dolor de la mandíbula, dolor de la cara, dolor en el oído, que el paciente puede sentir ese dolor adormecedor intenso dentro, incluso alrededor de la oreja. Pero lo que pasa es que la articulación está justo delante de la oreja y el paciente lo puede malinterpretar como un propio dolor de oído. Pero realmente es un dolor en los músculos y en las estructuras cercanas que se irradia al oído. También hay pacientes que pueden sentir pitidos en los oídos o ruidos internos y en algunas ocasiones incluso vértigos. Otro síntoma puede ser la dificultad o la molestia al morder y al masticar, los ruidos o chasquidos cuando mastican o abren la boca, y otro signo muy importante es el cansancio generalizado, sobre todo y mucho más marcado al levantarse el paciente con la sensación de no haber descansado bien durante la noche. Suelen tener también una disminución en la capacidad de abrir y cerrar la boca, desgastes en los dientes que pueden ir desde el borde de los dientes anteriores hasta grandes desgastes generalizados en toda la boca. Y también a veces es común, según el grado de afectación que tenga el paciente, la ansiedad, el estrés y la tensión. Sin alguna duda, si se produce cualquiera de estas alteraciones, se altera mucho la calidad de vida del paciente. El bruxismo hay que eliminarlo. ¿Por qué? Pues porque causa desgastes permanentes en los dientes y el síndrome de articulación temporomandibular. Sin duda alguna, se produce una alteración en la calidad de vida del paciente y por eso es necesario que si detecta cualquiera de los signos que hemos mencionado, acuda a nuestros centros inmediatamente.